Así es, estamos con nuestro invitado de hoy, el economista Gustavo Saraceni. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, en principio, ¿qué es esto del dólar blue? ¿Qué significa esto, dólar blue? Es un eufemismo para decir dólar negro, dólar paralelo, dólar informal. Se le bautizó blue esta vez, antes era paralelo en la década del 80, negro en los 70. Es un mercado paralelo de cambios. ¿Y dicta su propia ley este mercado paralelo o, digamos, el que tenga determinado precio ese dólar paralelo se debe a algo? No es que tenga leyes, digamos, se maneja por oferta y demanda, pero es un mercado particularmente chico, mueve entre 20 y 25 millones de dólares por día. Es muy volátil por ser tan chiquito, digamos, cualquier operador puede hacer disparar el precio al alza o a la baja. De hecho, vos vas a notar que tiene movimientos de 10, 15, 20 centavos por día, porque es un mercado muy chico y muy volátil. Ahora, es chico, volátil, los que poseen los dólares son pocos en la Argentina, pero ¿por qué la gran masa de la población argentina es la preocupación del dólar? ¿Cómo influye este sub y baja del dólar en la economía cotidiana de la familia? Mira, hay una preocupación histórica en Argentina por el valor del dólar, sobre todo por las altas tasas de inflación y por lo que fue el Rodrigazo, ese trastoque que hubo con los valores de las propiedades en la década del 70, que hace que mucha gente tome el dólar como reserva de valor. Mucha gente ahorra en dólares porque cree que no se ve afectado por la inflación, cuando en realidad muchas veces no es así. Entonces se aparta de los pesos pensando que no van a reservar valor, por lo que te digo, por la inflación y por algún eventual movimiento en los precios de las propiedades. En líneas generales, en la economía diaria no debería tener influencia. Pero bueno, como nuestra economía tiene una alta dependencia del factor externo en general, porque tenemos un entramado industrial que depende mucho del insumo y del bien de capital importado, cada vez que hay un movimiento cambiario, hay un movimiento que se traslada a inflación, hay un mecanismo de traspaso por el cual generalmente una alteración del tipo de cambio repercute de alguna manera en los precios. Ahora, ¿por qué se dio que el gobierno que durante tantos años manejó, ¿no?, el tema del costo del dólar, inyectando más, comprando cuando había que comprar, vendiendo cuando había que vender, digamos, nadie le podía salir a especular al gobierno porque el gobierno tenía suficiente cantidad de dólares para hacer esto? ¿Por qué razón el gobierno decide frenar la pelota y, digamos, que aparezca este mercado paralelo y que crezca en el sentido del precio del dólar, que vaya a 6,90, a cualquier precio? Los verdaderos motivos lo deben saber nada más que en el gobierno, digamos. Lo que podemos inferir por lo que vemos es que ha habido una voluntad de retener reservas, de no endeudarse y de manejar el tipo de cambio de manera restringida y no soltar moneda extranjera, salvo en algunas cosas muy ¿Y económicamente puntuales. a qué se ve esta voluntad de aferrarse a no entregar, a quedarse con los dólares? Mira, el déficit comercial se disparó bastante el año pasado, sobre todo por tema energético, pero además por el alto crecimiento del Producto Bruto Interno, también ha habido una restricción de divisas. Cada vez que la economía argentina crece o tiene un crecimiento muy acelerado, se dispara el déficit comercial. No estamos en la misma situación del gobierno de Néstor Kirchner, donde había lo que se llama superávits gemelos, que era superávit del sector público y superávit comercial. Ahora estamos en déficit gemelo, tenemos déficit del sector público y déficit comercial. Si vos no querés perder reservas, tenés que controlar el cambio. Si no, tenés que salir a responder con reserva del Banco Central a cada demanda de dólares. Eso, si vos tenés déficit en el sector público y déficit comercial, te obliga a instaurar un tipo de cambio fijo, digamos. Hay una versión en la economía actual que está diciendo que el dólar, el gobierno lo quiere mantener oficial en el valor que está hoy, hasta tanto se pague los compromisos con los acreedores extranjeros. Y luego de este paso sí aceptarían el nivel del dólar blue. Puede ser un motivo. De todos modos, el valor del dólar blue, como vos decís, hoy estaba en 6,80, 6,70. Tampoco es un valor que sea explicable desde la racionalidad. No, es un valor demasiado alto que además subió en los últimos días. Tampoco el dólar a 4,57 es un tipo de cambio que podamos creer aceptable porque creemos que está atrasado. Pero sí converger en un valor entre 5,80, 5,90, 6 pesos. Yo creo que el dólar blue va a bajar y que el dólar oficial va a subir. En resumidas cuentas, vos me decís que únicamente tendría que comprar dólares aquellos que necesiten en forma urgente por alguna cuestión elemental y no como motivo de ahorrar su divisa, porque si vos me decís está muy caro, estoy comprando muy caro algo que después va a bajar.
Sí, yo no recomendaría comprar de dólar blue a 6,80, 6,70, no le recomendaría a nadie comprarlo esos valores, digamos. Vos fijate cómo se viene comportando el dólar blue, que pega saltos de 10, 15 centavos para arriba y para abajo, digamos, es muy difícil invertir en un mercado tan volátil. Vos lo que ganás hoy lo puedes perder rápidamente. Ahora, la gente mayor de edad recuerda particularmente estas crisis y siempre tenemos la costumbre de comparar. Parece que es muy similar a crisis anteriores donde hubo profundidad de problemas económicos. ¿Es así o esta es una crisis distinta que podemos salir adelante sin grandes perjuicios? Mira, el contexto es claramente diferente. Vos tenés una soja que está a $630 la tonelada. Vos pensás qué pasaría si se libera el tipo de cambio y masivamente los productores de soja salen a liquidar exportaciones a $630 la tonelada con un tipo de cambio liberado. Vos mañana decís, bueno, se libera el tipo de cambio. Vos vas a tener un volumen de cambio de dólares de exportación de soja que probablemente fuerce el precio a la baja. Claro. Si te guías por la lógica de mercado, de oferta y de demanda. Entonces, no se sabe muy bien a ciencia cierta. Vos tenés hoy algunas ventajas, que tenés un alto precio de la soja, tenés algunos commodities que Argentina exporta a buen precio, y tenés algunas restricciones. Tenés un alto nivel de importación energético, alto nivel de importación de insumos industriales, alto nivel de importación de bienes de capital. Entonces tenés que tener un panorama más acabado como está la cosa. Hoy creo que la decisión voluntaria de cortar la importación y de cortar o de controlar el tipo de cambio no fue acertada, terminó generando una desaceleración del crecimiento. Vos recién hablás que el crecimiento del Producto Bruto Interno trae, bueno, un déficit en la balanza de pago, inflación. La crisis del 2008-2009, el gobierno claramente hizo políticas de consumo interno, cómo hacer una cuestión de frenar esa crisis que venía de afuera, es una cosa contracíclica. Hoy está haciendo exactamente al revés de lo que hizo en 2008-2009, o sea, está desacelerando también. Ellos dicen que no, pero cuando mirás los números pareciera que sí. Vos mirás el crecimiento y se va deteniendo la construcción, se va deteniendo algunos rubros de consumo, se está deteniendo la producción industrial, se empiezan a acumular algunos stocks, entonces tenés una desaceleración de la economía. En el tema de la construcción no es como el caso de Europa o de España más concretamente, que fue una burbuja, acá no es burbuja, es cierto el crecimiento de la construcción era también parte de una burbuja. Los expertos inmobiliarios, por lo que yo hablé, te dicen que esto no es una burbuja porque sigue habiendo una enorme cantidad de demanda insatisfecha de vivienda. Con lo cual, vos tendrías personas dispuestas a comprar viviendas que se están construyendo nuevas. Cuando hay burbuja, hay gran cantidad de unidades de departamentos y de casas vacías. Esa es la principal explicación de los expertos inmobiliarios. Yo no soy un experto inmobiliario, me quedo con esa explicación. Sin embargo, el valor de la propiedad va creciendo. Algunos lo atribuyen al boom sojero también. Digamos que hay una gran inversión en departamentos, pero sigue habiendo demanda insatisfecha. No creo que haya una burbuja inmobiliaria. Otro tema preocupante es la inflación. Una inflación donde da un dígito el gobierno, que lo viene planteando desde hace tiempo, que varios sectores de la sociedad dicen que es falso, que es mentiroso el número, y comenzaron a hacer distintos análisis. La Cámara de Diputados ofrece su índice inflacionario y ahora la CGT a través de Moyano quiere armar un equipo con ex técnicos de ahí, del INDEC para armar un índice. ¿Cómo lo ves el tema este? En principio creo que nadie tiene el poder de relevamiento de datos que tiene INDEC. Es un tema complicado. Calcular un índice de inflación es un tema complicado. Tenés que ver desde cómo se compone la canasta de bienes y servicios que vos analizás, cómo lo relevás y después cómo haces el cálculo, a grandes rasgos. Ajá, sí. Esto te requiere tener un ejército de encuestadores que salgan a relevar los precios todo el tiempo, que solo INDEC los tiene. Vos podés tener el equipo técnico, podés tener el método de cálculo, pero si no tenés el relevamiento de datos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces que sea eficiente esa medición de inflación? De todos modos, entre lo que publica INDEC y una negociación salarial que nunca baja del 25, 30, 35%, vos tenés, digamos que hay una percepción de que los precios no son los que está publicando INDEC. No me atrevería a decir que INDEC está equivocado o que los sindicatos están equivocados, porque no tengo herramientas técnicas para decirlo. Pero sí, evidentemente, hay una divergencia que hay que buscar de dónde emana y qué es lo que está pasando. Hoy el gobierno anunció que van a congelar los subsidios a los transportes, que son alrededor de 19.000 millones al año aproximadamente. Sí. Tenemos una crisis energética, ¿sí? Y también tenemos una energía subsidiada, sí, sobre todo acá en Gran Buenos Aires y en la ciudad autónoma.
¿Vos crees que se va a corregir esto? O sea, porque la única forma de corregir es con aumento y con el costo político que significa esto, digamos. Sí. La vez pasada que yo estuve acá habíamos hablado de subsidios también y se habían recortado algunos subsidios en ese momento y después por la tragedia de Once se suspendió un poco el tema del transporte. Todo ese tema. En principio, subsidios es gasto público. Si vos tenés un gasto público que tenés un déficit del sector público, con lo cual estás gastando más de lo que estás recaudando, controlar el gasto no estaría mal. Claramente eso va a ir a la tarifa de boleto. Y esa tarifa de boleto implica que las personas van a tener menos ingreso disponible para consumir otras cosas. De todos modos, creo que la tarifa de transporte es demasiado barata, aunque sea impopular lo que estoy diciendo, pero vos mirás otros conglomerados urbanos de la Argentina, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, y la tarifa de transporte es más elevada. Para ser más justo con el tema de los subsidios, hoy que está casi todo bancarizado, todo el mundo sabe, digamos, todo está con las tarjetas, se podría hacer subsidios, digamos, directamente a los más necesitados de esa manera, ¿sí? Y no al conjunto de la población. Entonces el más necesitado, bueno, tendría subsidio o una plata extra o un subsidio al transporte, un subsidio a esto, a la energía, y el que no, que pague lo que corresponde, digamos, sería más lógico y real así. Sí, tecnológicamente está dado con la tarjeta. ¿Y vos por qué crees que no lo han hecho? Que acá, digamos, siempre el aumento es general o todos pagan lo mismo y hay grandes sectores que no pagan nada teniendo la posibilidad de pagar, ¿no? Pero bueno, claro, el problema es quién asume el costo político. Vos fíjate qué pasó con el subte. Cuando en la ciudad de Buenos Aires el gobierno de la ciudad asume, o en principio asumiría el control del tren subterráneo, aumenta un 125% la tarifa, con todo el costo político que eso le genera. Y vos fíjate que no es, digamos, la población más necesitada de la Argentina, digamos, en general, el ingreso de la capital federal es uno de los, si no es el más alto del país. Entonces vos tenés ahí un costo político enorme, porque es un aumento abrupto de la tarifa del subte. ¿Y cuál es el costo político a no gravar la renta financiera? Y bueno, eso habría que preguntarlo más a una porque todos hablan, política. Pero ninguno toca ese tema. Todos sí, hablan, pero hace años, digamos, y nunca se toca ese tema. En general, los estados de todo el mundo y los gobiernos de todo el mundo son permeables al lobby de distintos sectores. Supongo, esto es en el terreno de la suposición, y hablando más de sociología económica que de economía puramente dicha, es que hay, digamos, un factor de presión del sector financiero que además tiene herramientas para presionar, porque vos cada vez que te salís a endeudar o cada vez que salís a financiar te vas al sector financiero. Entonces el sector financiero te dirá, bueno, mirá, no grabes esta determinada parte de mi actividad, yo, bueno, digamos, y soy más proclive a negociar deuda, colocación de bonos y ese tipo de cosas. Por último, y para finalizar, si vos tendrías algunos ahorros, ¿qué harías con esos ahorros? Esa es una buena pregunta. ¿Qué harías vos con esos ahorros? Y yo creo que... Lo que te 5.000, 10.000 pesos de ahorrado, ¿qué harías con eso? Y yo hoy creo que invertiría en algún pool de siembra, tal vez en alguna actividad agropecuaria o en alguna actividad productiva, ¿no? ¿Y con esa plata se puede invertir con 5.000, 10.000 pesos? Y no sé exactamente, depende de los pools con cuánto se puede entrar, habría que ver eso. Y si no, ahorraría en pesos, en plazo fijo en pesos. Plazo fijo en pesos, ¿no? Sí, bueno. Sí, porque el dólar blue es un disparate lo que está. Y es caro. Bueno, Gustavo, gracias por haber venido.